cooperación transfronteriza entre España y Portugal, lo que nos permite contar tanto con alumnado como espectadores de estos dos países, y de ahí también que dispongamos de traducción simultánea para que cada una de vosotras pueda seguir este seminario en su idioma. Para eso lo único que tenéis que hacer es acceder a un botoncito que hay en el menú de abajo donde pone interpretación, y desde ahí pues elegir cada uno el idioma, su idioma, o bien español o bien portugués, así de sencillo, ¿vale? El seminario de esta tarde, además de estar marcado en este programa, en este proyecto, perdón, Accionar ODS, se marca también dentro de una acción formativa que iniciamos la semana pasada sobre consumo y producción sostenible y responsable. Esta formación contempla el desarrollo de 8 seminarios web vinculados a las temáticas que se van a ir abordando desde esta formación, y por el interés tanto de los temas que vamos a ir abordando como de las experiencias que vamos a ir conociendo, consideramos que era importante abrirlos, además de para el alumnado de esta formación, a todas las personas que estéis interesadas en estas temáticas. Así que sois todas y todos bienvenidos. Yo soy Nuria Morán, soy técnica de proyectos de FELCODE, del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, y nuestro fondo es una de las entidades socias del proyecto Accionar ODS, junto a las agencias andaluzas y extremeñas de cooperación, al Fondo Andaluz de Cooperación, FANSI, y a 2 entidades portuguesas que son INLOCO y el Instituto Marqués de Vallefrón. FELCODE es la entidad que se encarga de coordinar el taller de esta semana, en el que estamos hablando sobre cómo reducir nuestra huella hídrica y energética dentro del itinerario 1 sobre consumo sostenible. Al frente de este taller está la Fundación Atabal, y quería destacar que desde FELCODE hemos querido contar con Atabal porque en estos últimos años están llevando a cabo una línea muy interesante de educación para la sostenibilidad a través del proyecto Ser Más Sostenible, que muchas de sus acciones se están centrando en el consumo responsable de agua y de energía. De ahí que su experiencia nos resulte muy interesante para abordar precisamente estos temas, y en los que resulta también fundamental apelar a la responsabilidad de toda la ciudadanía y tratar de impulsar cambios de comportamiento que supongan un uso más razonable y solidario de los recursos colectivos, para lo que estamos seguras de que va a resultarnos muy interesante todas las experiencias que van a trasladarnos las personas a las que hemos invitado al seminario de hoy. Yo no me extiendo más y voy a darle la palabra a quienes van a estar al frente de este webinar, que son Víctor Valdés y Lucía Acosta. Así que, compañeras, cuando queráis. Bueno, bienvenidas también y bienvenidos a todos y todas a este seminario. Mi nombre es Víctor y soy técnico de proyectos de la Fundación Atabal. Nos acompañan también mis compañeras Lucía y Cristina, que somos las 3 personas responsables del seminario que estamos, del taller que estamos llevando esta semana. Me gustaría presentar a la Fundación. La Fundación Atabal es una pequeña ONG local de Badajoz que tiene fundamentalmente 2 líneas de trabajo. Una primera en cooperación internacional, donde desarrollamos proyectos en Sierra Leona, que es uno de los países más empobrecidos del planeta. Y una segunda línea de trabajo dedicada a la educación para la ciudadanía global, que se viene desarrollando desde hace unos cuantos años, y que todos nuestros proyectos giran en torno a la temática de la sostenibilidad. Un poco el objetivo que nos marcamos desde Fundación Atabal en todos nuestros proyectos es perseguir una cultura de la sostenibilidad en la región de Extremadura. Intentar que desde todos los ámbitos y todos los agentes podamos avanzar en esa transición hacia un estilo de vida más sostenible. Comenzamos desarrollando proyectos con empresas, porque pensamos que es un colectivo que todavía tiene que trabajar mucho en ese enfoque de sostenibilidad, y estuvimos trabajando con 20 empresas intentando hacer diagnósticos para minimizar sus impactos negativos y aumentar sus impactos positivos. Y un poco esa es la dinámica que hemos repetido en los sucesivos proyectos que hemos ido desarrollando, y trabajando siempre con distintos agentes. Nos hemos movido en el ámbito rural, trabajando con ayuntamientos, centros de salud, centros educativos, asociaciones. Estamos interviniendo también en el barrio donde se sitúa la ONG, porque pensamos que también tenemos una responsabilidad en la transformación de nuestro entorno más cercano. Y actualmente estamos trabajando con población joven,
porque pensamos que son en gran parte las grandes perjudicadas de la crisis ecosocial que estamos viviendo ahora. Y bueno, y como repetía, lo que intentamos con todos nuestros proyectos es dar herramientas y recursos para que podamos reflexionar sobre la situación actual de crisis climática y de crisis ecosocial, y ver cómo podemos disminuir o qué papel jugamos cada persona o cada entidad o cada agente social en esta situación, cómo podemos reducir nuestro impacto negativo y aumentar nuestro impacto positivo. Entonces, la huella hídrica y la huella de carbono son temáticas que abordamos siempre en nuestros proyectos, y siempre que hacemos una actividad de este tipo, nos gusta, antes de entrar en materia, hacer una contextualización global. Nos parece muy interesante que para entender cómo avanzar hacia un desarrollo sostenible o cómo avanzar hacia una cultura de sostenibilidad, tener claro cómo afectan los estilos de vida o las formas que tenemos de vivir en los países del norte o los países más ricos en otros lugares del planeta, y tener una visión lo más amplia posible de la realidad. Por eso, al organizar este seminario del taller, además de traeros experiencias relacionadas con la huella hídrica y la huella de carbono, también queríamos contar con alguna experiencia más global, ¿vale? Hemos invitado a este seminario a Pedro Cardoso de Climáximo, que nos va a hablar, bueno, pues de justicia climática. También contaremos con Julia Martínez de Fundación Nueva Cultura del Agua, que va a abordar toda la temática de huella hídrica. Y por último cerraremos con Lorena Torres, que nos va a hablar de la iniciativa de cooperativa de energía que se está creando en Extremadura. Vamos a escuchar a cada una de las ponentes 15 minutos, ¿vale? Donde nos van a contar un poco cómo trabaja su colectivo, su experiencia de trabajo, su visión de la situación. Y luego, al final de las 3 ponencias, tendremos un momento para que todas y todos podáis lanzarle preguntas y lanzar cuestiones a las ponentes, y ellas nos irán contestando. Os invito a que las preguntas que tengáis las vayáis poniendo por el chat, y mi compañera Lucía, que es la que se va a encargar de moderar, lo irá recogiendo y transmitiendo a las diferentes ponentes. Creo que no me queda mucho más que decir, así que voy a presentar a Pedro Miguel Cardoso, que forma parte del colectivo Climáximo, es licenciado en Psicología y tiene estudios también de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y además es activista en el movimiento ecologista de Portugal. Pedro, muchas gracias por estar hoy con nosotras y nosotros, y te dejamos estos 15 minutos para que nos cuentes tu experiencia. Obrigado, Vítor. Obrigado pelo convite. Como foi referido, eu estou em representação do Climáximo, que é um coletivo aberto, horizontal e anticapitalista, e também feminista. Vou tentar então ligar aqui os slides que resumem a minha apresentação. Ok. Estão a ver? Bom, então a mim pediram-me que fizesse uma apresentação com base nestes 4 pontos que estão na tela. Fazer uma breve descrição do Climáximo, falar sobre aprendizagem relevante, isto é, a metodologia que seguimos para organizar os processos operacionais e as nossas mobilizações e alianças. Falar também sobre algumas ferramentas e recursos de ensino que temos no nosso coletivo, e falar também um pouco sobre os principais desafios. Portanto, eu, como referi, somos um coletivo aberto, horizontal e anticapitalista. Gostava de falar sobre alguns conceitos-chave que acho que ajudam a descrever o Climáximo e ajudam a explicar a nossa atividade. Um primeiro é a urgência climática. Nós atualmente estamos perante uma urgência climática. Passaram anos e décadas de negociações internacionais sem que, digamos,
se apresentem resultados, as emissões de gases com efeito de estufa continuam a aumentar e este processo é um processo que, passando de um determinado limite, pode gerar consequências muito, muito gravosas para a humanidade e para os ecossistemas. Por isso, achamos que estamos, tal como os cientistas defendem, estamos numa emergência climática e temos que fazer os possíveis para que o aquecimento médio global não ultrapasse os 2 graus centígrados em relação aos níveis pré-industriais. Isto é, de acordo com a ciência, se passarmos os 2 graus centígrados em relação aos níveis de gases com efeito de estufa pré-industriais, vamos entrar numa situação, digamos, de grande perigo para a humanidade e para os ecossistemas. Outro conceito é a justiça climática, porque as responsabilidades não são as mesmas ou iguais para todos. O norte global é historicamente responsável por grande parte das emissões de gases com efeito de estufa, e o sul global é quem vai sofrer as piores consequências. Portanto, nesta matéria há uma questão de justiça muito importante que devemos defender. Também em cada país os impactos não serão os mesmos para os mais pobres e os mais ricos. A capacidade de adaptação não é a mesma nos países mais ricos como nos países mais pobres. E também referir que muito desta problemática tem origem em 90 empresas, 90 grandes empresas que têm uma grande responsabilidade em toda esta problemática. Nós defendemos que deve ser feita justiça climática. Também somos contra a ideologia do extrativismo, que é uma ideologia que não é apenas da atualidade, mas vem do passado, já do tempo do colonialismo. É uma ideologia que pensa que tudo que existe, o planeta está ao nosso serviço, ao serviço das nossas vontades, dos nossos desejos e dos nossos caprichos, para ser usados sem qualquer tipo de critério, sem qualquer tipo de finalidade. Achamos que esta ideologia do extrativismo tem que ser superada e por isso também nos mobilizamos. Defendemos a democracia energética, defendemos que, digamos, o sistema energético dos nossos países deve ser baseado em fontes de energia limpa e sustentáveis, públicas e geridas pela comunidade. Não apenas públicas, mas também as decisões devem pertencer às comunidades. Outro conceito-chave, que são números-chave, pelos quais nós nos mobilizamos, é 80-00. Defendemos que 80% de todas as reservas hoje conhecidas de combustíveis fósseis não devem ser exploradas, precisamente para alcançarmos a tal meta de não ultrapassar os 2 graus centígrados de aquecimento global. E para isso não podem ser mais 0 projetos de extração de combustíveis fósseis devem ser implementados. E também temos, digamos, estamos na década zero, isto é, estamos na década em que temos que mudar radicalmente o nosso sistema energético, mudar radicalmente a forma como a economia está organizada, e porque se não formos nós a mudar o sistema, o clima vai mudar tudo, com consequências muito gravosas para todos nós. Outro conceito-chave é a ação direta. Isto é, o nosso coletivo desenvolve ações que procuram confrontar os responsáveis por determinados crimes ambientais e também
digamos, intervir em crimes ambientais que estejam em curso, nomeadamente através de ocupações, através de obstruções, através de incursões nestes locais que nós consideramos que estão em atividade, digamos, criminal. Precisamente outro conceito importante, que é um conceito também já com alguma história, que é o conceito da desobediência civil. Nós achamos que há leis que são injustas e que são destrutivas e que por isso mesmo não devem ser respeitadas, nomeadamente muita da poluição e toda esta problemática das alterações climáticas é feita de forma legal, mas são leis que de facto não protegem o interesse de todas nós. Por isso nós defendemos também a desobediência civil no quadro de uma estratégia de curto, médio e longo prazo, uma estratégia com ações políticas diretas e de envolvimento da cidadania. Passando para o ponto 2, sobre a aprendizagem relevante, metodologia que seguimos para organizar os nossos processos. Nós reunimos todas as semanas e as nossas reuniões são públicas, sendo que algumas delas são reuniões introdutórias, são reuniões abertas a novas pessoas, de recrutamento de novos ativistas para o coletivo. Estamos envolvidos em diversas campanhas internacionais, como o Acordo de Glasgow. O Acordo de Glasgow reconhece que as instituições políticas falharam e temos que ser nós, a sociedade civil, a agir para travar o aumento das emissões de gases com efeito de estufa. E para isso, no quadro do Acordo de Glasgow, em cada país estamos a fazer um inventário sobre quem são os setores, quais são os setores, as empresas que mais emitem gases com efeito de estufa, e nesse âmbito estamos a pensar e estamos a desencadear ações que visem essas empresas e esses setores de forma, digamos, a pressionar, digamos, estas reduções que nós achamos fundamentais e que a ciência acha fundamental para a estabilização climática. Estamos também envolvidos na campanha Empregos para o Clima. É uma campanha que pretende criar 200 mil empregos públicos em setores-chave da economia, com o objetivo de reduzir 70% a 80% das emissões em 10 anos e criar uma espécie de Serviço Nacional do Clima, neste caso em Portugal. Estamos também envolvidos na campanha A Terra, que visa a redução das viagens aéreas e visa a criação de um sistema de transportes justo e ambientalmente sustentável. E por isso defendemos a redução significativa da aviação. E também estamos envolvidos numa campanha que se chama Gás é Andar para Trás, que visa o cancelamento de todos os novos projetos de prospecção e exploração de gás, a proibição da fraturação hidráulica em Portugal e o fim do financiamento e incentivos públicos a projetos de gás em Portugal e na Europa. Estas são as campanhas em que estamos envolvidos. Nós desenvolvemos com regularidade ações como marchas, concentrações, petições, organizamos sessões públicas, encontros, assembleias e formações com vista à capacitação do nosso coletivo e da sociedade civil para a questão das alterações climáticas. Também colaboramos com diferentes organizações em Portugal e no resto da Europa e do mundo, que é a mesma luta. Apoiamos outras causas como o direito das mulheres, o apoio a refugiados e imigrantes, o direito à habitação, o direito a uma alimentação saudável, contra a exploração mineira desenfreada. Estas são mais algumas das nossas, digamos, parcerias. Estamos envolvidas em diversas redes internacionais,
como a Climate Justice Action, Gavists, Stay Grounded, e colaboramos com organizações irmãs em vários países, nomeadamente em Espanha, como a Climaxio, Code Road, Collective Climate Justice, Ecoar Global, Ecologistas em Acción, Endagalanda, Já Justiça Ambiental, Limits My Reclaim the Power, System Change, Not Climate Change, e colaboramos com com várias ONGs internacionais, como a 350.org, a Corporate Europe Observatory, Counterbalance, Extinction Rebellion e a Food and Water Europe. Estas são algumas das nossas parcerias internacionais. Em termos de ferramentas e recursos de ensino, nós temos capacidade para organizar, temos várias formações para organizadoras e temos várias apresentações sobre vários temas relevantes para o nosso coletivo, em torno da ciência climática, teoria de campanhas, combustíveis fósseis, ativismo. Em formações temos formações gratuitas. Te quedan 3 minutos. Ok, obrigado. Temos várias formações que implementamos com regularidade, formações em torno do ativismo climático, em termos de facilitação de reuniões, justiça global e solidariedade, comunicação ativista, teorias de mudança, escalamento de conflitos, capitalismo e clima, soluções falsas e soluções verdadeiras, justiça climática, etc. Temos várias formações que com vista à capacitação do nosso coletivo e da sociedade civil que se queira mobilizar. Para terminar, quais são os nossos principais desafios? Eu diria, pronto, a ideia principal de facto é a capacidade de envolver mais pessoas, envolver mais cidadãos, porque de facto a transformação que é requerida na próxima década e nas próximas 2 décadas é uma grande transformação que implica uma grande mobilização de todas nós com vista a estas mudanças, porque verificamos que as instituições políticas não são capazes de resolver estes graves problemas em que estamos envolvidos. As instituições políticas estão capturadas pelos grandes interesses económicos que visam o lucro e visam a acumulação capitalista, e por isso mesmo precisamos de transformar o sistema e impedir que o clima, digamos, mude radicalmente e com efeitos nefastos para o nosso futuro coletivo. Obrigado. Bueno, muchas gracias, Pedro. Sabemos que quizás es poco tiempo para todo lo que podríamos hablar de estos temas, pero como comentábamos, lo interesante quizás es esa puesta en común que haremos al final. Así que vamos a seguir avanzando con la segunda ponencia de la tarde. Tenemos a Julia Martínez Fernández, de Fundación Nueva Cultura del Agua, es su directora técnica, es doctora en biología, coordina la actividad científico-técnica de la Fundación y ha participado en diversos proyectos nacionales e internacionales. Además, forma parte de diversas organizaciones de defensa ambiental y de ecosistemas del agua. Y bueno, pues viene hoy a hablarnos de esa parte más de recursos, de huella hídrica en relación a la actividad que desarrolla la Fundación. Muchas gracias, Julia, por participar y te dejo ya con tu turno de intervención. Perdona, antes de empezar quiero recordar que podéis ir escribiendo las preguntas que tengáis en el icono de preguntas y respuestas, ¿vale? Y luego al final las vamos a ir respondiendo y vamos a hablar sobre ellas. Ya te dejo, Julia. Gracias. Nada, decía que, bueno, que muchas gracias por la invitación. Creo que estoy viendo ya la presentación. Sí, ¿no? Quería presentar muy rápidamente, bueno, pues qué es la Fundación Nueva Cultura del Agua, a qué nos dedicamos y un poco ese doble papel que tenemos tanto científico e investigador como en el ámbito educativo, cultural y de la comunicación social, ¿no?
Bueno, somos una fundación privada sin ánimo de lucro. Estamos formados por miembros tanto de España y de Portugal, tanto del ámbito académico, de la investigación, como de la sociedad civil organizada, pero también del mundo empresarial, cultural, de las administraciones públicas. Y el nexo que nos une a todos es el convencimiento de que no podemos continuar con una política del agua anclada en visiones hidráulicas que ahora mismo ya se han demostrado obsoletas y que necesitamos avanzar hacia un uso realmente racional y sostenible del agua, ¿no? Queremos, en ese sentido, hacer un papel que yo creo que es bastante original o bastante singular, que es servir de puente entre el ámbito científico, el ámbito académico, del conocimiento, el ámbito de las necesidades y de las demandas de los colectivos sociales. Generar y también transmitir el mejor conocimiento disponible sobre todos los aspectos del agua desde una visión interdisciplinar y bueno, pues hacerlo con independencia, con espíritu crítico y con esa visión interdisciplinar y contando con la participación de todos los actores implicados. Estamos trabajando ya desde hace 20 años más o menos, que es lo que la vida que tiene la Fundación Nueva Cultura del Agua, y a lo largo de este tiempo hemos estado, por un lado, participando en proyectos de investigación y, por otro lado, atendiendo a las demandas de distintos colectivos y sociales o vecinos afectados por proyectos hidráulicos que no eran o no son sostenibles desde el punto de vista ambiental, económico y social. Y de hecho hemos contribuido a paralizar algunos de estos proyectos, digamos, sin justificación, ¿no? Entonces atendemos esas demandas de los colectivos pues a través de informes técnicos, organizando jornadas y seminarios, y es además una labor que hacemos de una forma totalmente gratuita para los colectivos sociales, ¿no? Lo consideramos como un servicio a la sociedad fundamental, el aportar ese mejor conocimiento disponible para capacitarlos y para que puedan defender mejor el agua y los ecosistemas del agua. Esto lo hacemos además también convencidos con la necesidad de que tenemos que avanzar hacia una gobernanza participativa y una mejora sustancial de la participación pública que supere el modelo actual, que muchas veces de mero trámite, y realmente las decisiones muchas veces están ya tomadas cuando aparecen periodos de consulta pública o periodos de participación pública o jornadas de participación pública que muchas veces se hacen para rellenar el expediente ante la Comisión Europea. Estamos también en contacto con muchas redes ciudadanas de defensa del agua en España que se organizan por territorio. Bueno, en España y Portugal, por ejemplo, existe una red ciudadana de defensa del Tajo y del río Tejo que se extiende desde España hasta Portugal, y hay también redes de defensa del agua en otras cuencas como el Júcar o en Navarra, en Andalucía, en el Segura, etcétera. Bueno, pues todo esto lo alimentamos a través de una labor científica e investigadora, donde partimos de esa visión interdisciplinar en la que en el equipo de investigación contamos con, desde el ámbito de las ciencias biofísicas, ecología, hidrología, etcétera, a las ciencias sociales, desde el derecho sobre el agua, o sea, ámbito jurídico, a aspectos económicos, sociología, etcétera. Y también ingenierías, ¿no? Ingeniería de caminos, tenemos ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros agrónomos, arquitectos y arquitectas, etc. Y además con esa visión de coproducción de conocimiento, donde los ciudadanos pueden también capacitarse y aportar también a esa coproducción en una visión de democratización de la ciencia. Por destacar algunas de estas actuaciones en el ámbito científico-técnico, cada 2 años organizamos el Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua, el último que celebramos fue el año pasado. Tenemos un observatorio de políticas del agua donde coordinamos toda la actividad científica y técnica de la Fundación en el seguimiento de nuevas normativas, desarrollos europeos en materia de agua, aplicación de la Directiva Marco del Agua, planes hidrológicos de las cuencas, proyectos hidráulicos concretos, como puede ser un nuevo embalse o un nuevo trasvase. Participamos también en proyectos de investigación europea, como este New Wave, sobre nueva gobernanza del agua.
Y llevamos también a cabo, como decía, informes y proyectos científico-técnicos específicos a demanda de los colectivos sociales, de los colectivos ciudadanos. Por ejemplo, una serie de colectivos de valles alaveses en torno al conflicto del embalse de Barrón, pues nos pidieron ayuda, y eso se tradujo en un proyecto bastante innovador, donde se hizo en paralelo un informe científico-técnico y a la vez un proceso de participación social, de tal manera que el proceso de participación social aportaba inputs al informe científico-técnico acerca de cuáles eran las preguntas que había que resolver, cuáles eran las preocupaciones, y a la vez el informe científico-técnico, conforme se iba haciendo, iba alimentando ese proceso de participación social como conocimiento, mejor conocimiento disponible para poder realizar esa participación de una manera informada, ¿no? desde el conocimiento. También en 2005 se impulsó la Fundación Nueva Cultura del Agua una declaración europea por la nueva cultura del agua, que fue firmada por 100 expertos europeos, bueno, uno de ellos era yo, bueno, de distintos países europeos, que fue auspiciada por más de una veintena de entidades observadoras internacionales, y que es una proclama, un manifiesto de la necesidad de avanzar hacia esa nueva cultura del agua, no ya solamente en España, sino en toda Europa. Tenemos también importantes publicaciones científicas por parte de nuestro equipo, pero quería destacar como recurso la Biblioteca del Agua, donde tenemos miles de documentos totalmente accesibles de forma gratuita a cualquier persona interesada, que desde la página web de la Fundación se puede acceder, y hay muchísima información pues, de todo, desde huella hídrica a cualquier ámbito y dimensión que podamos imaginar que tiene que ver con el agua. Eso sí, es una biblioteca de la nueva cultura del agua, es decir, que lo que recogemos son documentos y avances científicos, publicaciones, etcétera, que van en esa línea de sostenibilidad y de conservación de los ecosistemas, es decir, van en la línea de la nueva cultura del agua. Uno de esos ejemplos es la huella hídrica. Ya sabéis, me imagino, que por otras sesiones, es ese volumen total de agua utilizado para producir un bien o un servicio cualquiera. Evidentemente, todos los servicios y bienes tienen algún tipo de huella hídrica, desde los alimentos al calzado, la vivienda, las infraestructuras, cualquier tipo de producto manufacturado ha necesitado agua en alguno de los momentos de su ciclo de vida, del ciclo de vida de ese producto. Solemos diferenciar entre el agua azul, que es el agua que se recoge de manantiales, de ríos o de acuíferos para generar ese bien. El agua verde se aplica sobre todo a la alimentación, porque es el agua que se incorpora simplemente por la precipitación, sin infraestructura, digamos, de captación de agua. Y el agua gris, que se refiere a en qué medida producir ese servicio ha contaminado el agua, ¿no? Porque llevemos una idea, esto lo habréis visto seguramente ya muchas veces, pues como simplemente para producir 1 kilo de carne necesitamos 16.000 litros de agua. Aunque no veamos el agua en la carne y nos pensemos que el agua hace falta solamente para producir hortalizas, eso no es así. Y de hecho, normalmente la producción de carne necesita mucha más agua que otro tipo de alimentos, digamos, más vegetales. En España, el principal origen de la huella hídrica es el regadío. Aquí veis cómo de todo el agua que se consume en España, en torno al 80% se gasta o se consume en regadío. Y por lo tanto, el regadío es el sector principalmente responsable de la gran presión que en España están sufriendo los ecosistemas del agua, desde ríos y manantiales a acuíferos. Mirar aquí en esta gráfica cómo si nos saltamos los dos primeros países, que son dos islas muy pequeñitas, Chipre y Malta, España realmente es el primer país ya de una cierta extensión que tiene un mayor índice de explotación hídrica, y por lo tanto tiene un mayor índice de explotación de ríos, y esto lo que significa es que no hay suficientes caudales en los ríos, que tenemos buena parte de los acuíferos sobreexplotados, y por lo tanto eso se traduce en un mal estado de las masas de agua, ¿no? Como dice el Roto en esta viñeta, hemos estado sufriendo desde el siglo XX y buena parte del siglo XXI una política hidráulica que se ha empeñado en llevar el río al desierto
para regar el desierto, muchos nuevos regadíos en zonas alejadas de, digamos, de manantiales o que no formaban parte de huertas tradicionales, y a la vez trayendo el desierto al río, porque al vaciar el río realmente lo estamos transformando en un desierto. Y esto tiene unos impactos ecológicos muy importantes, pero también sociales y económicos. Pero quería también mencionar la labor educativa, cultural y de comunicación social. Nosotros entendemos que desde el ámbito científico exclusivamente no vamos a lograr las energías necesarias y la complicidad necesaria del conjunto de la sociedad para que realmente podamos avanzar en la transición hídrica que necesitamos. Necesitamos una transición hídrica para recuperar los ecosistemas del agua, para adaptarnos al cambio climático, porque vamos a tener y estamos teniendo ya menos agua, menos recursos hídricos debido al cambio climático, y necesitamos afrontar esa realidad, y para ello necesitamos una transición hídrica que reduzca las demandas y que cambie de arriba abajo este estado de cosas, y en ese sentido realmente nos podamos aproximar a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entre otras cosas, y de que establece la Agenda 2030. En esta labor de implicar a toda la sociedad y que toda la sociedad apoye esa transición hídrica, bueno, es muy importante, además del ámbito científico, el ámbito educativo, el ámbito cultural, el de la comunicación social, el propio arte, ¿no? Entonces ahí tenemos distintos proyectos, no los voy a mencionar todos. Pues, Julia, perdona, 3 minutillos, ¿vale? Desde un máster avanzado para profesionales, iniciativas, digamos, de educación para gente joven, como el Foro Joven. Y hay un recurso que yo recomiendo mucho y que es uno de los más utilizados de los que tenemos en la web de la Fundación, es la guía Nueva Cultura del Agua, que en forma didáctica y divulgativa recoge de una manera sistematizada todas las dimensiones del agua interrelacionadas, pero adaptadas a diferentes niveles de comunicación, desde el público general a, por ejemplo, los estudiantes de secundaria, a ya un nivel más avanzado, por ejemplo, de universidad o de gente que trabaja en estos sectores, ¿no? Y es realmente muy, muy recomendable. Como decía, también nos acercamos al mundo artístico con colaboraciones con escritores, con publicaciones de literatura, en bellas artes, con experiencias, digamos, de inmersión en el río, como es esta serie de Fluvio Felicidad, que consiste en tener esos bautismos en el río para, digamos, conectar de una manera como mucho más vivencial con lo que significa un río sano y vivo. Y quería detenerme en un proyecto reciente de este año pasado, que son las falacias sobre agua y cambio climático, donde hemos generado toda una serie de recursos didácticos donde de forma muy divulgativa intentamos desmontar algunas de las falacias, algunos de los fake news o mentiras, como lo queramos llamar, sobre agua y cambio climático, ¿no? Por ejemplo, aquí aparecen 6 seleccionadas, ¿no? Que hace falta más energía hidroeléctrica para mitigar el cambio climático, cuando realmente se demuestra que ahora mismo tenemos mucha más capacidad de producir energía en las centrales hidroeléctricas que realmente energía necesitamos. Tenemos exceso de capacidad, por lo tanto no necesitamos más centrales, porque es que lo que nos limita para producir más energía hidroeléctrica realmente es el agua que tenemos y no las centrales hidroeléctricas que tenemos. Y así podríamos seguir, por ejemplo, con otro mito o con otra fake news acerca de que los regadíos son sumideros de carbono, cuando en realidad son unos grandes emisores de carbono, todo lo contrario. O que necesitamos más embalses e infraestructuras para afrontar sequías e inundaciones, cuando realmente cada vez tenemos agua y por lo tanto crear más embalses sería como tener más monederos, pero tenerlos vacíos, tenerlos sin dinero. O otra falacia también muy extendida, que el regadío es un freno a la desertificación, cuando es todo lo contrario. El regadío es un motor de desertificación porque está agotando los acuíferos. Es el verdadero o principal problema que tenemos de desertificación en España, el agotamiento de acuíferos y no la erosión del suelo. O, por ejemplo, que la modernización de regadío ahorra agua, cuando la experiencia demuestra que es todo lo contrario. Se intensifica el regadío, a veces incluso se amplía, y al final lo que tenemos es un consumo de agua mucho mayor que al principio. O, por ejemplo, que
el cambio climático se va a poder solucionar con tecnología, pero eso no es así, y estamos viendo cómo ni la desalación marina, ni la regeneración de aguas residuales, ni simplemente la tecnificación del regadío, son todo este tipo de soluciones de final de tubería, digamos, nos está ayudando, o sea, son suficientes para ese uso sostenible del agua. Es necesaria la tecnología, sobre todo una tecnología verde, sostenible, de bajo impacto, de pequeña escala, accesible a todo el mundo, pero evidentemente no solamente con tecnología no podemos alcanzar ese futuro sostenible que queremos en el agua. Y una transición hídrica que es absolutamente imprescindible para los objetivos de la Agenda 2030. Y nada más, lo dejamos aquí. Gracias. Muchas gracias, Julia, muy interesante. Antes de presentar a la tercera ponente, simplemente recordaros a las participantes si podéis modificar vuestro nombre, sobre todo para las que estáis participando en el taller, para que podamos identificar vuestra participación. También recordaros que podéis formular preguntas a las ponentes a través de la herramienta Preguntas y Respuestas que aparece en la parte inferior de la pantalla. Y ahora sí, me gustaría presentar a Lorena Torres, que es socia fundadora de la cooperativa En Verde, que es una cooperativa energética que se está creando en Extremadura. Ella es ingeniera con formación en energías renovables y desarrollo rural, y también participa en organizaciones como Ecologistas en Acción o en el Centro Social Algarroba Negra de Badajoz. Muchas gracias, Lorena. Te doy paso para que continúes con tu experiencia. Lorena, quizás tienes el micrófono apagado. Cierto, lo tenía apagado. Bueno, de nuevo, buenas tardes y agradecer esta participación en el taller formativo. Quería contaros en primer lugar, a ver un momento, en primer lugar, cómo se estructura la presentación. En un primer lugar, hablaros de cómo se ha iniciado esta cooperativa y el momento en el que estamos. Aterrizaros un poco el sector eléctrico, cómo funciona o cómo se encuentra actualmente en Extremadura y en España. El segundo bloque será explicar los horizontes y las metas que nos tenemos puestas dentro de la cooperativa en este momento, y un poco las conclusiones a las que llegamos y ya comentamos entre todas si son las mismas. Bueno, en primer lugar, somos un grupo de personas con diferentes relaciones con el sector eléctrico, algunas relacionadas directamente, otras apoyan en la forma de la creación de redes en forma de cooperativa, apoyan de esa manera. Hay quienes son simplemente usuarias concienciadas con que es necesario un cambio en el paradigma energético. Y entre las personas se encuentran miembros de Ecogerte, del norte de Cáceres, la Enredadera de Mérida, Ser Más Sostenible, la Fundación Atabal y la Cooperativa Activa de Cáceres. En estos primeros meses que llevamos de recorrido con la cooperativa, hemos estado en continuo contacto con Goyener, que es una cooperativa energética asentada en el País Vasco, con más de 15 años de experiencia en el sector, y con lo cual tiene el camino que nosotros vamos a comenzar más que aprendido. También estamos en contacto con La Corriente, una cooperativa que se ha iniciado hace 4 años en Madrid y que ya está funcionando plenamente, y con lo cual también nos aporta sus enseñanzas y vivencias al respecto. Al final lo que nos une a todas es la creencia de que el sector es insolidario e insostenible, y que apostamos por poner a la ciudadanía en manos teniendo un proceso más participativo en este sector y haciéndolo, empoderando a la ciudadanía al final. Bueno, de todas es sabido, ¿no?, el oligopolio que forman las grandes eléctricas y lo copado que tienen el sistema. Pero quería aterrizaros un poco el contexto de Extremadura, que es la comunidad autónoma en la que estamos desarrollando la cooperativa.
En el gráfico de la izquierda se ve la generación y en el de la derecha la demanda por regiones de España. En este caso, Extremadura produce mucha energía, de la cual consume muy poca. Somos la primera comunidad en generación fotovoltaica, la segunda en nuclear y en termosolar, y la tercera en hidráulica instalada, en potencia instalada. Esto en un principio no es malo, tenemos una gran producción y poca industria que se nutra de esa energía. Existen otros casos extremos, como es Madrid, que consume muchísima energía y no genera, y por ejemplo Cataluña y Andalucía, que generan y producen, generan y consumen más o menos la misma. La realidad de Extremadura es que la mitad de nuestra riqueza industrial corresponde a la producción eléctrica, pero esta producción está copada por las grandes, que tienen totalmente ocupado todo el sector, desde la generación, la comercialización y la distribución. En la imagen del fondo se ve la fotovoltaica Núñez de Balboa, que está aquí en la provincia de Badajoz, y que produce tiene instaladas 500 megavatios y ocupa 1.300 hectáreas de terreno agrícola. Está promovida por Iberdrola, la cual tiene prevista otra de 509 megavatios en la provincia de Cáceres próximamente. La realidad es que desde las instituciones no hay ningún tipo de presión para que este beneficio se fije en un desarrollo social y económico para nuestro territorio. Y además siendo conscientes de que es un negocio que solo deja un 5% de empleo estable del total industrial. Quería explicaros un poco el mundo eléctrico para que se entienda y se diferencie el camino físico de la energía del económico, que nada tiene que ver. Las centrales de generación transforman la energía para distribuirla desde la red de alta tensión, que la distribuye por todo el territorio. Y ya cerca de los puntos de consumo se disminuye su voltaje para pasarlo a media y baja tensión. La red eléctrica de alta tensión está gestionada por Red Eléctrica Española, que es un monopolio y es quien es dueña y se encarga de gestionar esta red y de gestionar la generación, la energía que se pincha a la red, ya que a gran escala la energía no es almacenable y tiene que haber siempre disponibilidad. De la media y baja tensión se ocupan las distribuidoras, que son también las encargadas de que este servicio funcione con plena solvencia. Es un oligopolio actualmente y por otro lado están las comercializadoras, que son el agente del mercado, que es quien vende directamente la energía a los clientes. Estas comercializadoras van al mercado mayorista y compran la energía para venderla luego a los clientes. Existen las 4 históricas que también tienen copada la generación y la distribución, y las de nueva creación, que son aquellas que se han ido generando a raíz de la liberación del mercado en los años 90. En este mapa se ve a gran escala, no aparecen las Canarias, disculpadme, se ven a gran escala las grandes distribuidoras del territorio. Existen otras locales más pequeñitas, pero lo que nos debe quedar claro es que no podemos elegirlas, que son las que tienen asignada su territorio y asignadas las tarifas y peajes que nos van a cobrar por el paso de la electricidad. Al igual que existe la red eléctrica española, que se encarga de mantener la red en pleno funcionamiento, existe otro ente que se encarga de regular la venta y compra de energía en el mercado. Se conoce como OMIES, el operador del mercado ibérico español, y regula diariamente
la compraventa de energía. Entran las generadoras, ordenadas primero por renovables y nuclear y después gas y carbón, entran con sus ofertas y las comercializadoras entran con sus propias ofertas de compra. Esto se conoce como el mercado mayorista, el pool. Bueno, pasando a nuestra propuesta, proponemos una cooperativa de consumo de energía 100% renovable y potenciando modelos de consumo cooperativo y comunitario. A corto plazo, contaremos con una comercialización asistida. Nos constituiremos como cooperativa, pero hasta alcanzar la masa crítica de número de socias que puedan hacer posible este proyecto, iremos acompañadas por Goyener. A medio plazo nos independizaremos como cooperativa comercializadora y a largo plazo pues fomentar el autoconsumo, la producción cooperativizada, los acuerdos de compra-venta con generadoras. Lo veremos en las siguientes diapositivas. Como os comentaba, en este primer momento en el que estamos, contamos con la guía, la formación, el software de facturas, de gestión de facturas de Goyener y además mencionar que a nivel nacional existe una red de cooperativas de consumo de energía, que nos arropamos entre todas y nos apoyamos en este proceso de creación. Como comentaba, los contratos se irán dando de alta con Goyener, lo cual nos irá permitiendo que ese consumo de las socias vaya teniendo una predicción y el retorno económico que tenemos para llegar a independizarnos y poder ser una cooperativa de consumo independiente. En este medio plazo, tras constituirnos como cooperativa de consumo y alcanzar un número de socias que nos permita que el modelo cooperativo sea sostenible económicamente, tendremos una serie de formaciones que Goyener nos ofrece como cooperativa maestra y en ese momento ya todos los contratos directamente pasarían a ser de En Verde. Y la gestión de los contratos, de la atención al cliente, se haría directamente desde la cooperativa. La compra en el mercado mayorista, en un primer momento vamos a apostar por hacerla como una compra mancomunada con Goyener y otras cooperativas, lo cual nos permitirá una mayor estabilidad en el mercado, ya que al ser un número de socias más grande, no tenemos fluctuaciones entre lo que realmente se consume y lo que nosotros hemos ido al mercado a comprar. Y a largo plazo queremos apoyar proyectos como el autoconsumo, que aquí en España, desde un Real Decreto del 2019, se ha facilitado mucho, algo que en tiempo atrás estaba totalmente, era impensable, ya que las leyes no estaban por la labor, ¿no? Tenemos conceptos como el autoconsumo compartido, que son personas o entes que compartiendo o bien en la misma central de transformación de energía o que estén a menos de 500 metros de distancia o compartan referencia catastral, pueden hacer un autoconsumo compartido. O por otro lado están los modelos de comunidades de vecinos, que en el entorno rural la mayor parte de lo que hay son bloques de viviendas, con lo cual comunidades de vecinos. En este caso cualquier propietario puede proponerlo y si un tercio de los integrantes de la comunidad está de acuerdo, se puede promover, ¿no? una generación mancomunada. Desde aquí, desde En Verde, serviría de guía y de apoyo y por ejemplo, por poner un ejemplo, organizando una compra agrupada, en el sentido de que salgan la amortización sea más a corto plazo porque, por poner un ejemplo, las placas solares salgan más baratas, ¿no? Y al final la decisión pues serían de las propias comunidades de vecinos o quien impulse ese autoconsumo. Nosotras seríamos un apoyo y una guía en todo ese proceso, ¿no?
un acompañamiento. Lorena, 3 minutillos, ¿vale? Perfecto, perfecto. Gracias. Otra de las cuestiones serían los acuerdos de compraventa con generadoras locales. Recordemos que la energía verde al final es aquella que se consume en el punto en el que se genera y no las grandes renovables. Entonces, bueno, pues básicamente estos serían acuerdos de compraventa en las que esas generadoras ya tendrían un apoyo por un precio estable, ¿no? Siempre garantizando la estabilidad del mercado, que si fluctúa se harán compensaciones, tanto por un lado como por el otro. Al final, como conclusión, queremos que esto es posible, ya sabemos que existen otras cooperativas, con lo cual se puede hacer un modelo energético que empodere a la ciudadanía, ofrecer a las clientas un trato directo, que puedan tener a alguien detrás del teléfono que no quiere venderles nada, simplemente asesorar. Y, por supuesto, como cooperativa, pues una gestión horizontal y transparente. Y, como os he comentado, apuesta por la energía del consumo de proximidad, ¿no? En este sentido energético. Y creemos que sí, que es un momento clave, ya que la ciudadanía puede comercializar, que existen y van a existir fondos europeos apostando por estos modelos, y que nos arropan la ley de cambio climático y transición energética, y, como os he comentado, cooperativas amigas que al final apostamos porque estos modelos se repliquen por todo el territorio. Y sin más, pues muchas gracias por vuestra atención y listo. Muchas gracias, Lorena. Pues ahora empezaríamos con el turno de preguntas. Le voy a dar paso a Lucía, que es quien va a moderar esta parte del seminario. Espero que os hayan gustado las 3 intervenciones, nos han parecido muy interesantes, así que esperamos que tengáis muchas cuestiones que plantear. Gracias. Bueno, pues estamos expectantes a ver si tenéis preguntas. Ya sabéis que podéis hacerlas en el apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Vamos a ir viendo a ver si tenéis preguntas. Bueno, de momento voy a lanzar yo una a Pedro sobre Climáximo. Bueno, Climáximo hemos visto que trabaja en Lisboa y también en todo Portugal, pero teníamos la curiosidad de saber cómo se acoge la lucha de justicia climática en las zonas rurales de Portugal. Falo em português? Sí, sí, y interpreto. Sim, o Climáximo, pronto, é um coletivo que está sediado, e as principais reuniões têm ocorrido em Lisboa, mas está, digamos, por todo o país. Temos ativistas em todo o país. E organizamos atividades em todo o país, como acampamentos, fim de semana de formação. Isto é, a nossa atividade, apesar de estarmos sediados em Lisboa, acaba por também, digamos, espalhar-se por todo o país. E a nossa intervenção, as ações que desenvolvemos, ações diretas de desobediência civil, também podem ser em vários pontos do país. A título de exemplo, uma próxima iniciativa que vamos tomar vai ser na refinaria de Sines, que é a sul de Lisboa, mas nós, pronto, temos uma intervenção a nível de todo o país e até a nível internacional. Participamos também em iniciativas, no quadro das nossas parcerias internacionais, participamos em iniciativas noutros países. Espero que tenha sido. Sí. Vale, muchas gracias. Carlos Martín Vázquez hace una pregunta a Lorena sobre las cooperativas, que dice: ¿qué opinas sobre los crecimientos de precios de la luz en España? ¿Dónde está el problema y qué podemos hacer para solucionarlo? Hola, buenas. A ver, Carlos, la verdad es que es una pregunta muy difícil de contestar en este tiempo.
el problema está en cómo está estructurado el mercado mayorista, y es que según la necesidad que haya de energía, se ordenan las ofertas de las generadoras. Primero entran nucleares y renovables. La última renovable que entra es la hidroeléctrica, que a su antojo puede abrir compuertas y cerrarlas y aprovecharse de... Bueno, a su antojo no, obviamente, pero lo hace, ¿no? Viene sabido. Y de ahí viene que de las últimas que entran son el gas y el carbón, que actualmente tienen un precio, porque igual que se prima a las renovables y se las ayuda para que la generación salga más económica, se le está poniendo impuestos más altos al gas y al carbón, y es lo que hace que al final, si ese es el último eslabón de la cadena, cuando más energía se necesita, entran al mercado, y ese es el precio que marca. La última generadora que entre en el precio es la que, o sea, la última generadora, perdón, que entre en el sistema es la que marca el precio. Entonces, si el gas es la última que entra, esa es la que marca los precios de la luz, ¿no? Este es uno de los problemas. En sí, como solución o como propuestas que se me ocurren, sería que parte de la generación se llevara a cabo de manera nacional, en el sentido, si la nuclear es tan necesaria para que el sistema funcione y sea estable, porque ahora mismo es una de las generaciones que mayor producción genera, que sea nacional, ¿no? Y eso haría que tuviéramos una mayor estabilidad en muchos sentidos, y por supuesto regular el mercado de otra manera, ¿no? Que no sea el último que entra el que ponga los precios de toda la energía. Al final, un mayor control desde las instituciones públicas sobre un bien básico. No sé si contesto a tu pregunta, porque es que es bastante complicado de explicar en poco tiempo. Bueno, retomo las preguntas. Marina dice que, bueno, que en primer lugar, gracias a todas las ponentes, ha sido muy interesante y muy útiles. Y otra pregunta dirigida a Lorena, de la cooperativa En Verde. Le ha parecido entender que a día de hoy, como consumidores y consumidoras, no se puede elegir la comercializadora. Y pregunta que no sabe si esto es así o si no lo ha entendido bien, que si lo podrías explicar mejor, o sea, lo podrías explicar, y también quería saber su opinión sobre la subida de la luz, que ya se ha hecho. Sí, no, lo que quería explicar es que lo que no se puede elegir es la distribuidora, quien lleva la luz a casa, que al final es la encargada de solucionar si tenemos un problema de suministro. La comercializadora, que en este caso sería la cooperativa En Verde, la que vengo a presentar, sí, la comercializadora es tan fácil como elegir una compañía de teléfono. Al final es con quien compras la energía. Lo que no podemos elegir, dentro de nuestra factura de la luz, solo una parte va a la comercializadora, el resto son peajes e impuestos que van asociados a la distribuidora. Lo que pasa es que siempre el mercado ha estado copado por las grandes, que han tenido la generación, la distribución y la comercialización. Pero actualmente, ahora mismo, podemos tener el contrato de la luz sin ningún riesgo de déficit de suministro con cualquier comercializadora. No sé si he respondido. Vale. Ana Arsenio pregunta en relación a la reutilización de las aguas residuales. Esta pregunta va a Julia. ¿Existe alguna experiencia con plantas depuradoras descentralizadas en los hogares? Si se requiere licencia, hay ejemplos de fincas, de hogares que reutilizan las aguas residuales para el riego. Si puedes nombrar algún ejemplo de ciudad o de pueblos que separan las aguas pluviales, de las aguas residuales. Sí, bueno, son experiencias que todavía son minoritarias, pero efectivamente existen, experiencia de todo lo que has comentado.
de depuración descentralizada. De hecho, es mucho más sostenible donde sea viable, donde sea posible. Evidentemente, en una ciudad de 5 millones de habitantes no es posible pensar en una depuración descentralizada, pero en el medio rural no solamente es posible, sino que es lo más eficiente tanto en términos de impacto ambiental como en términos también de coste económico, ¿no? Pequeños sistemas de depuración extensiva descentralizada. Hay varias, por ejemplo, varias experiencias, en las cuales algunas de ellas ha participado como en asesoramiento la Fundación Nueva Cultura del Agua en el Pirineo, en pequeñas poblaciones rurales del Pirineo, que están funcionando muy bien, se pueden visitar, como la de Fabala. Hay también iniciativas, y estas cada vez más, de separación de las aguas pluviales de las aguas residuales. De hecho, esto debería ser ya una exigencia en cualquier nuevo proyecto de desarrollo urbano, porque si no separamos las aguas residuales de las aguas pluviales, es decir, el agua que cae directamente por lluvia, lo que estamos haciendo es saturar a las instalaciones de depuración, hacer que funcionen mal y que incluso que todas esas aguas residuales que no se pueden depurar bien debido a esa mezcla con las aguas pluviales terminen yendo a parar al río, ¿no? Hace falta también promover otra serie de iniciativas que están también empezando y que son muy innovadoras, como es el que haya sistemas pequeños de depuración compacta a escala, por ejemplo, de edificios. Hay también ya alguna experiencia en este sentido, o que optan, esto suele ser también muy interesante para casas aisladas en el medio rural, por instalaciones de baño seco. Y finalmente, en todos los nuevos desarrollos urbanos también debería empezar ya a exigirse, no a promoverse, sino a exigirse no solamente la separación de las aguas residuales y de las aguas pluviales, en lo que son los sistemas de recogida de la ciudad, para que las aguas pluviales no vayan a la depuradora, no vayan al alcantarillado, sino que a escala de cada vivienda es muy importante también empezar a separar las aguas grises de las aguas negras. Las aguas grises son las que proceden del lavabo, de la ducha, y que pueden ser utilizadas en el inodoro con una adaptación del sistema relativamente sencilla, y que esto nos permitiría reducir el consumo de agua hasta un 40, incluso un 50%, o sea que bajaría muchísimo el consumo de agua simplemente con esta reutilización de las aguas residuales para el inodoro. Es decir, que de todo esto hay ya muchas experiencias. Lo que hay que hacer es pasar esas experiencias, que ahora mismo son minoritarias, a eje central de las políticas. Y ese es el paso político que todavía no se ha dado. Vale, muchas gracias, Julia. La usuaria de Ciudades Saludables pregunta a Lorena que en el caso de que exista una planta fotovoltaica cercana a la población donde reside, este municipio conjunto de varios podría solicitar abastecerse de esa instalación y no de otra a mayor distancia. Sí, lo que nos tiene que quedar claro es que la energía que llega a nuestros hogares es la que pase por la red en ese momento, con lo cual probablemente durante el día sea esa planta fotovoltaica y no otra. Físicamente la energía que nos llega es la que esté en la red en este momento, pero apoyar ese proyecto de planta fotovoltaica que está cercana a nosotras puede ser posible si el municipio o conjunto de varios municipios se agrupa en cooperativa de consumo y hace un acuerdo de compraventa directa con esa planta fotovoltaica. Esto es que no sé a qué gran escala de planta fotovoltaica te refieres, pero en este sentido, pues ahora mismo se están potenciando, lo que pasa es que no está legislado en España todavía, el concepto de comunidades energéticas. Y en este sentido, pues se podría entre varios municipios promover una autosuficiencia energética o algún modelo como ese. Vale.
Enrique, pregunta a Julia de nuevo. Bueno, le hace más bien un comentario, pregunta, que en Extremadura se está aumentando el cultivo como el de la aceituna, que ha sido tradicionalmente de secano y ahora está pasando a ser de regadío por goteo para de esta manera aumentar la producción. Entonces la pregunta suya es que ¿qué opinas tú de esto que está causando un vacío en los acuíferos? Esto es un desastre absoluto, tanto ecológico como social. Es un desastre ecológico porque estamos ampliando el regadío y me da igual si es para aceituna o si es para tomates o es para naranjas, pero es un regadío que no nos podemos permitir porque ya tenemos una superficie de regadío en el conjunto de España muy superior, muy por encima a los recursos disponibles, y esto lo que está haciendo es llevar al colapso ecológico a muchos de estos sistemas. Hay muchos manantiales que están ya desaparecidos, acuíferos sobreexplotados y cada vez más caudales circulantes que no llegan a los caudales ecológicos mínimos. No podemos seguir ampliando regadío y además teniendo en cuenta el cambio climático en marcha, que además nos está haciendo tener cada vez menos recursos hídricos disponibles. Por lo tanto, desde el punto de vista de la obligación que tenemos de recuperar los ecosistemas del agua, de recuperar los acuíferos, los ríos, los manantiales y de adaptarnos al cambio climático, ampliar regadío, sea para el cultivo que sea, es un auténtico verdadero disparate. Además, estos cultivos súper intensivos no son una cuestión local, se llaman cultivos súper intensivos en espaldera, llegan a consumir más de 6.000 metros cúbicos por hectárea y año, como cualquier producto, digamos, de regadío normal y corriente, un cultivo de regadío intensivo. Se están extendiendo por Extremadura, pero también por muchas zonas del Algarve, en Portugal, y está siendo en ese sentido, pues hay un boom que además tiene también impactos no solamente ecológicos, sino sociales, socioeconómicos. ¿Por qué? Pues porque está habiendo una competencia desleal entre la producción de aceite de regadío con los sistemas de olivos tradicionales, secanos extensivos, que con toda probabilidad tienen más calidad, pero no pueden competir en producción. Entonces hay problemas de sobreproducción, de bajada de precios, y al final quien pierde son estos cultivadores, estos agricultores tradicionales del olivar, que no pueden competir y que van a ir siendo expulsados del mercado. Y es un mercado que se va a ir quedando muchas veces en grandes empresas, muchas veces grandes empresas también exportadoras, y que desde luego no se parecen en nada a la imagen que tenemos de agricultura. Son verdaderas grandes empresas agrarias, ¿no? Por lo tanto, es un verdadero desastre tanto ecológico como social y económico. Una pregunta para Pedro. En el panorama de la lucha climática en Portugal, queremos saber si esta lucha climática está impulsada también desde otros ámbitos, como por ejemplo entidades sociales, y bueno, si está habiendo interés por parte de otros ámbitos por el movimiento por la justicia climática. Eu penso que esta luta climática está a ganhar força em Portugal e tem tido a adesão de muitos jovens e outros menos jovens, mas tem havido uma adesão importante e penso que aqui em Portugal bom, estamos na linha da frente deste combate, que é internacional, mas estamos na linha da frente. Como eu referia, nós temos parcerias com várias organizações e com campanhas. Aqui em Portugal existe a chamada greve climática estudantil, que implica greve às aulas por parte dos estudantes, não é? E há cada vez mais consciência da parte dos jovens que estão a estudar, digamos, da problemática em que estamos envolvidos e da necessidade de fazer algo que pressione e que vá além das instituições que estão a falhar em toda a linha. E pronto, eu penso que vários setores, várias organizações com quem estamos em colaboração estamos todos na mesma luta. No fundo é uma luta e temos que
que evidentemente aumentar esta luta, porque o tempo está a escassear e pronto, e põe em causa o nosso futuro. Obrigado. Muy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro. Carlos Martín Vázquez lanza una pregunta a Julia. Le pregunta qué considera que sería primordial que las empresas hagan para reducir la huella hídrica. Y por otro lado le pregunta que si conoce cómo se encuentra actualmente España en el ranking de explotación de agua. Empiezo con la segunda. Una de las diapositivas que precisamente he puesto mostraba ese ranking de distintos países en cuanto a índice de explotación hídrica, que es qué proporción de tus recursos renovables consumes, ¿no? Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, hay estrés hídrico, o sea, hay un exceso de explotación hídrica cuando estás consumiendo más de un 20% de todos tus recursos disponibles. Y el estrés es severo si superas en más de un 40%. Bueno, pues en España tenemos una proporción muy elevada ya de índice de explotación hídrica y, de hecho, si exceptuamos dos países que realmente son islas pequeñitas y no se pueden comparar, como son Chipre y Malta, España es el país de la Unión Europea con una mayor presión sobre sus ecosistemas del agua, sobre sus acuíferos, ríos, manantiales de toda la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos una situación muy grave que, como decía antes, además se va a agravar debido a la reducción de los recursos disponibles por el cambio climático y no podemos seguir echando balones fuera o con una huida hacia adelante o ignorando la realidad que nos obliga a reducir el regadío que ahora mismo tenemos y cuando en realidad todavía se están planteando ampliaciones de regadío, por ejemplo, en el propio Extremadura, que hay un proyecto, hay un plan de regadíos en Extremadura que pretende seguir ampliando regadío. Hace poco la Fundación Nueva Cultura del Agua elaboró un informe sobre el proyecto de ampliación de regadíos en Tierra de Barros, que también está disponible en la página web de la Fundación, y demuestra ese despropósito en esa ampliación de regadíos de Tierra de Barros, que es un ejemplo más de lo que no se debe hacer. Y con la segunda pregunta de qué es lo que pueden hacer las empresas para reducir su huella hídrica, lo primero es hacer un estudio a escala de la empresa del ciclo de vida para realmente cuantificar la huella hídrica, sobre todo la huella hídrica azul y la huella hídrica verde, es decir, en qué momento del proceso de producción estamos consumiendo agua o estamos contaminando agua, o las dos cosas. Y una vez que ese estudio esté hecho y se vea cuáles son los puntos donde realmente estamos generando la mayor huella hídrica en ese proceso productivo, que cada empresa será muy diferente, entonces hay digamos, distintas estrategias, pero que deberían pasar primero por intentar reducir el consumo o la contaminación y también promover la reutilización del agua, o sea, la economía circular del agua. ¿En qué medida podemos, dentro de la propia empresa, reutilizar, reciclar el agua y de alguna manera reducir al máximo lo que sería la captación neta de agua? Es decir, que cuanta más agua podamos reciclar dentro del propio proceso productivo, mucha menos agua necesitaremos captar y como para reutilizarla tendremos que limpiarla también, pues nuestra huella gris de contaminación del agua también bajará. De acuerdo. Elena tiene una serie de preguntas para Lorena. Pregunta que si utilizamos el autoconsumo con placas solares, entonces ya no dependemos de las distribuidoras. ¿Cómo pagaríamos nuestra luz? Y bueno, también si entraríamos en el precio del mercado de las eléctricas. Bueno, Elena, si hablamos de autoconsumo, entiendo que es para un hogar o algo pequeño. Entonces, tendríamos que diferenciar entre el autoconsumo desligándonos de la red, es decir, que si en este caso, que son placas solares, tenemos un acumulador y vamos a poder almacenar energía para la noche, que no tenemos producción eléctrica. Y si no es así y vamos a seguir conectadas a la red porque solo vamos a aprovechar durante el día, ahí, bueno, es reciente la ley de autoconsumo, pero básicamente se haría un flujo entre lo que generan nuestras placas solares
y lo que consumimos durante la noche estaríamos enganchadas a la red. Y entrar como en el precio del mercado, pues no, porque vamos, es un flujo pequeño, nimio, que se queda, que es insignificante. Obviamente, cuanto más autoconsumo tenemos, más autosuficientes somos y menos estamos enchufándonos a la red, pero seguiríamos enchufados. Lo que sería es un flujo entre lo que vierto a la red, que no consumo en el día, y lo que consumo en la noche. Y ahí el mercado hace unas fluctuaciones, pero bueno, es algo que tendrías que consultar con una asesora energética. Jara Bravo Galán agradece a las ponentes y dice que han sido bastante directas. Pregunta que querría saber qué futuro cree que le esperan a las grandes compañías eléctricas, teniendo en cuenta que ya estamos en la era del Green Deal y que en España la ciudadanía tiene ya acceso a medidas de autoabastecimiento energético por medio de adquisición de placas solares. Incluso se fomenta su uso de forma comunitaria, tal como se ha mencionado en la ponencia de Lorena. Bueno, yo apuntaría a que no solo el autoabastecimiento se puede hacer adquiriendo placas solares, que es el negocio el modelo energético más extendido, pero que existen aerogeneradores, que existen biodigestores, que existe geotermia, que existen muchas energías renovables y que depende del territorio en el que vivamos, pues se puede apostar por unas u otras. Y la mini hidroeléctrica o pico hidroeléctrica, que nada tiene que ver con las grandes. ¿Qué futuro les espera? Pues yo creo que las grandes compañías siempre ganan, o hasta ahora es como lleva pasando, y las grandes, pues como son Endesa y Iberdrola, pues ya se han sumado al negocio y a la especulación con las renovables. De hecho, aquí en el territorio de Andalucía y Extremadura han llegado a tener una gran presión por obtener permisos medioambientales e incluso a llegar a la declaración de interés público y, en casos extremos, a la expropiación forzosa de terreno agrícola. Entonces, ¿qué futuro les espera? Pues el que entre todas le podamos permitir no hacer, ¿no? Con más presión, con esa información pública que comentaba Julia, que muchas veces nos llega a cuentagotas, y sobre todo estar muy encima de no permitir que nos colonicen las grandes compañías. Vale, muchas gracias. Miguel Peña Costa lanza otra pregunta para Julia. Pregunta que desde la justicia climática, ¿qué normatividad o sanciones se pueden o están implementadas para aquellos que tengan una huella hídrica alta y que no trabajen para reducirla? Pues lamentablemente ahora mismo la verdad es que no hay herramientas específicas desde justicia climática o de otras que yo conozca, más allá de las empresas de suministro de abastecimiento de agua que tengan tarifas diferenciales y que de alguna manera penalicen el despilfarro de agua. Pero en todo lo que tiene que ver con economía circular del agua en las industrias o el consumo en el abastecimiento urbano, lo cierto es que ahora mismo no existe nada mínimamente parecido a lo que planteas, ¿no? De que haya una política en ese sentido mucho más dura y exigente que realmente penalice, ¿no? Si ni siquiera hay instrumentos, por ejemplo, para que realmente se aplique el principio de quien contamina paga en todos los sectores. Pensemos que en los usuarios urbanos estamos pagando un canon por la depuración del agua, ¿no? Quien contamina paga, en este caso los usuarios urbanos contaminamos el agua y pagamos un canon para que se pueda depurar, pero por ejemplo este principio no se aplica en el sector del regadío. Los agricultores están contaminando el agua con contaminación difusa de nitrógeno, fósforo, nitratos, pesticidas, pero no existe en España y ni siquiera está contemplada en la ley de aguas ninguna herramienta que permita que los agricultores o las empresas agrarias paguen por esa contaminación que genera. Entonces, mucho menos lo que estás planteando tú, ¿no? De poner topes
legalmente vinculantes al despilfarro de agua. De acuerdo, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ya vamos a tener el turno de preguntas, así que, bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, desde la Fundación Tabal tenemos una pregunta a Lorena, una última pregunta ya. Debido a la lucha con el tema extractivista que estamos teniendo aquí en Extremadura, queremos saber cuál es vuestra postura en torno a este fenómeno, si solo tenéis pensado producir a través de placas solares o a través de otra energía. Bueno, nosotras no tenemos pensado producir energía, es una cooperativa de consumo de energía y en este caso, como consumidoras de energía, apostar por hacer acuerdos con generadoras extremeñas, con pequeñas generadoras, ¿no? Entiendo que el extractivismo se refiere a las minas y, bueno, pues obviamente no nos posicionamos en contra, pero bueno, sobre todo pues apostar por denunciar esos macroproyectos, como también ha habido eólicos en las Villuercas, que dividiendo el macroproyecto entre mini proyectos, pues a ver si así conseguimos los permisos medioambientales y demás, ¿no? Pero desde aquí lo que se apuesta y se quiere fomentar y que no producir es el autoconsumo y que cada consumidora apueste por ser una pequeña generadora y con lo cual romper ese ciclo de grandes eléctricas. No sé si contesto. Vale, sí. Ana Arsenio lanza una pregunta para todas las ponentes. ¿Puede la capacidad de carga de un territorio ser una herramienta que nos obligue a tener un consumo más sostenible de agua y de energía? Y si es así, ¿cómo? Bueno, yo si queréis me lanzo. Es una cosa que desde el ámbito, desde los colectivos ambientalistas, consideramos que puede ser una bien organizada, que puede ser evidentemente una herramienta útil. Si no establecemos previamente la capacidad de carga de los territorios, evidentemente la huella ecológica se nos va a disparar. Y eso vale desde cuál es el regadío que cabe en determinado territorio, cuántas granjas intensivas de porcino nos caben compatibles con la no contaminación de los acuíferos y con todo lo demás, cuáles son los recursos hídricos que tenemos y por lo tanto cuál sería el límite de explotación hídrica a escala de cada territorio que podemos que pues, se puede admitir. Esto evidentemente tiene que estar respaldado a nivel normativo e institucional. No necesitamos inventar nuevas herramientas, nuevas técnicas. Tenemos, por ejemplo, en el caso del agua, el índice de explotación hídrica y otros indicadores. En el caso de la contaminación, lo mismo. Es decir, que a nivel técnico no es el problema. Tenemos capacidades técnicas, tenemos metodologías, tenemos indicadores ya cuantificables, etc. Lo que necesitamos es que haya voluntad política y apoyo social, evidentemente, para esto ir traduciéndolo en pues, toda esa selva, ¿no?, de reglamentaciones que tenemos y que realmente existan valores vinculantes ligados a la capacidad de carga del territorio. Y eso ahora mismo no está. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, en los proyectos de evaluación de impacto ambiental no se tienen en cuenta, y eso incumple la ley, los efectos aditivos, los efectos sinérgicos. Es decir, si yo ahora ocupo un poco de este hábitat, pero como queda mucho no pasa nada, y si mañana ocupo otro trocito, y si mañana, y al final a lo mejor poco a poco, bocado a bocado, nos estamos comiendo todo ese ecosistema, ¿no? O terminamos, digamos, de crear un problema de colapso ecológico en la laguna del Mar Menor, que mañana hay una manifestación masiva, ¿no? Por ese colapso ecológico provocado por el regadío intensivo del campo de Cartagena. Entonces, eso ahora mismo no está incorporado en las reglamentaciones, en las normativas que ya existen. Solamente haría falta voluntad política para ir introduciendo esa especie de límites ligados a la capacidad de carga del territorio que con estudios relativamente sencillos, abordables, podríamos decir, se pueden
cuantificar de una manera más o menos objetiva e ir introduciéndolo en esas normativas y esos reglamentos que ya tenemos, pero que no lo vinculan a la capacidad de carga del territorio. Bueno, totalmente de acuerdo con Julia. Básicamente es el apoyo institucional el que falta, porque comunidad científica y estudios al respecto, ¿no? Y indicativos y demás existen. Lo único que podemos hacer es presión social e institucional, ¿no? Para que se lleven a cabo para que se pongan en funcionamiento todas esas herramientas que la sociedad ha ido creando. Querem que eu dê contributo? Claro, sí, sí. Bom, pronto, eu diria que a capacidade de carga é uma questão científica, não é técnica, que teria que ser determinada, e depois há a questão política, que é a questão da organização da economia, e eu estou convencido, e penso que as minhas companheiras e companheiros no Climáximo também, que uma economia baseada na busca do lucro não pode ser sustentável, não é sustentável. E esse é um dos principais problemas que temos que enfrentar, que uma economia baseada na busca do lucro vai, consequentemente, digamos, ultrapassar a capacidade de carga, digamos, dos ecossistemas. Terá que haver uma regulação política e uma organização diferente, digamos, da produção e da distribuição na nossa economia. Obrigado. Bueno, muchas gracias a todas. Creo que no queda ninguna pregunta por resolver. Bueno, un poco a nivel general de resumen, todas las ponencias se muestran como alternativas a la crisis ecosocial, cada una en su ámbito y todas desde todos los niveles, ¿no? Intentan abordar las problemáticas desde el nivel local hasta el nivel nacional e incluso internacional, como algunas alianzas que estaba mencionando Pedro Cardoso. También hemos visto que todas las entidades ponentes utilizan herramientas fundamentales, ¿no? Como son la educación, la participación horizontal y la incidencia política para demandar mejores políticas públicas y exigir una verdadera justicia climática, ¿no? Esperamos que os hayan ofrecido herramientas útiles. Vamos a incluir todas las herramientas que tienen disponibles tanto Climáximo como Fundación Nueva Cultura del Agua, el recurso que estamos realizando en el Foro 1, recordad, para recopilar todas las series de recursos sobre huella hídrica y energética, ¿vale? Porque nos parece que pueden ser muy útiles. Y esperamos también que os hayan inspirado sus experiencias para poder llevar a cabo iniciativas similares en vuestros territorios. No sé si alguna de mis compañeras quiere aportar algo más o si hay alguna última pregunta. No, simplemente volver a agradecer a las ponentes y nada, que ha sido muy interesante y una experiencia enriquecedora. Nada, muchas gracias. También ha sido para mí muy interesante compartir este espacio con todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Antes de que os vayáis, os recordamos que la semana que viene, bueno, el curso continúa y la semana que viene tendremos un webinar dentro del taller de desperdicio cero, ¿vale? Estaremos con experiencias de simbiosis industrial, de comedores escolares sostenibles y algunas más.